Muy buenas tardes con todas las personas que se conectan en este momento a Hoja de Ruta. Estamos ya con la presencia del doctor Augusto Tandazo, con quien vamos a conversar algunos temas de coyuntura, ahora que estamos teniendo algunas cosas pendientes de acá. Vamos a empezar primero saludándole, doctor, y preguntándole, pues, ¿qué es esto del nuevo decreto? ¿Ya se sabe algo? ¿Qué mismo quieren? ¿Va a haber focalización? ¿Qué va a pasar con los combustibles? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la entrevista. Yo trato de ser lo más didáctico posible porque a mí lo que me interesa es que la ciudadanía entienda lo que pasa. La tal focalización o sectorialización del subsidio es un cuento chino. Eso es inviable. ¿Por qué? Porque viendo el consumo de combustibles en el sector transporte terrestre, nos damos cuenta que el 20% son autos y jeeps, el 4% son taxis, el 4%, cerca del 4% vienen a ser buses, pero el 70% son carga pesada y liviana. ¿Qué es lo que encarece fundamentalmente el costo de la vida? No solamente es el pasaje, que de hecho es gravísimo, es el tema de la transportación de productos de primera necesidad. De tal manera de que, ¿cómo van a focalizar los subsidios en la carga pesada y carga liviana? Es un imposible. El sector transporte de buses, qué sé yo, podrían intentar, qué sé yo, darles bonos a los choferes o alguna cosa parecida. Pero el gran efecto, el gran impacto, se va a dar fundamentalmente ¿en dónde? Se va a dar en lo que es transporte de carga pesada y carga liviana. Ahora, que ahí hacen malabares para ver, porque yo conozco algo de lo que están tratando. Tratan de ver, por ejemplo, copiar algo de lo que ha pasado en algunos otros países y ver, por ejemplo, si logran producir un diésel, pero especialísimo solo para tractores, para ponerle un precio más bajo. Pero lo que le quiero decir a la ciudadanía, al ciudadano común que nos estoy yendo, clase media o clase popular, a ti no te va a llegar el subsidio. De pronto aparecen unas comunas indígenas por ahí con alguna compensación, una política crediticia agraria, alguna compensación que se volvió una moda, la compensación de los bonos. Pero a ti no te va a llegar el subsidio. El grueso, el 95% de los combustibles o más, saldrá a precios internacionales. Esa es la realidad. Pero, ¿precios internacionales, doctor? Ya está a precios internacionales. Estaba con el 883, estaba ya a precios internacionales. Con el decreto 883. Es nada más volver a sostener eso. Pero ¿por qué es esto? Y por enésima vez lo digo al pueblo para que lo entienda. Por en una vía camina el tema del decreto y del tema de los subsidios. Pero ese es el efecto de una causa. La causa no es esa. El objetivo no es ese. El objetivo es entregar la refinación a empresas transnacionales. Es más, desde la última entrevista que tuve en Hoja de Ruta, no pudimos comentar porque es un hecho subsecuente. Este 21 de octubre que acaba de pasar, ya se recibieron 6 propuestas para construir la nueva refinería. Refinería que dice el gobierno que la pueden construir donde quiera la empresa, con el crudo que quiera procesar la empresa. Pero la empresa que viene no se hace cargo de los subsidios. La empresa que viene, como lo dijo Santiago Cuesta, y no la ha desmentido el gobierno y ha seguido la misma política, la empresa que coja a su cargo la nueva refinería va a vender sus productos, los combustibles a precios internacionales. Lo cual es gravísimo porque no es que, por ejemplo, el diésel se va a poner a 2.30 y la gasolina se va a poner a 2.40, la extra y el Ecopaís para todos los años siguientes. No, dependerá de cómo esté el precio del petróleo. El precio del petróleo hoy está más o menos en $55. $52 el crudo ecuatoriano, 55 el WTI. Pero no es nada difícil que trepe a 100, como ya lo hizo 110, 120 en el 2013, o a 140 y más, como ya lo hizo el 2008.
Y entonces la gasolina extra se puede poner perfectamente en $5, 6, 7 dólares el galón. Un galón, no un litro. Un galón. De tal manera de que eso es lo que se viene. El tema de la nueva refinería. Este es el tema. Es más, hasta la lista de las empresas que presentaron ya la conocí. Y entre estas empresas que presentaron ya sus propuestas está Ingeniería Coliseum, que es justo la empresa que vino apadrinada de Santiago Cuesta. La que la encontró ahí en el aeropuerto. Sí, también presentó su propuesta. Yeah. O sea, ya el 21 de octubre comenzó a caminar el plan de privatización de la refinación del Ecuador. Ahora, esto hay que explicarlo un poquito más. Porque el plan de privatización tiene varias fases que es bueno que la ciudadanía lo vea. Primero, entregar el concesionamiento de la construcción de una nueva refinería. Esa nueva refinería se dice que sería de 300,000 barriles o 200,000 barriles. No está muy claro. Pero también van a concesionar la refinería de Esmeraldas, la que está trabajando, que procesa 110,000 barriles, al sector privado transnacional, empresa transnacional. Entonces, vamos a poner un ejemplo, que son 200,000, pongámoslo más bajo, el procesamiento de la nueva refinería. Sumado 110,000 barriles que procesa la refinería Esmeraldas, el sector privado transnacional procesaría 310,000 barriles. El Estado solamente tendría, por lo pronto, las dos refinerías de Santa Elena, que procesan 45,000 barriles, y la de Shushufindi, que procesa 20,000 barriles. Pero entonces, ¿cómo va a haber un precio, el precio de las refinerías del Estado, que van a ser a un precio más bajo, mientras las refinerías del extranjero nos van a dar, que se instalen en el Ecuador, nos van a dar unos combustibles más caros? En concreto, todos los combustibles van a subir de precio, pero para beneficiar al sector privado transnacional. Ese es el tema. Y eso es lo que está caminando. El Estado lo que está haciendo es dejándose al lado, diciendo que esto lo manejen las empresas de afuera. Pero esto es violación constitucional. ¿Por qué es violación constitucional? Porque la Constitución ellos creen que está de adorno. El artículo 313 de la Constitución dice que los sectores estratégicos definen lo que es un sector estratégico. Aquellos que por su magnitud e incidencia económica tienen un impacto en economía y en lo social. En lo social. Y luego dice que se manejarán estos sectores estratégicos mirando el interés social. Mirar el interés social es privatizar la refinación, para que las refinerías estén en manos extranjeras y nos pongan los precios que les venga en gana. Es más, con crudo traído desde afuera. Entonces, ese es el problema, violación constitucional. Además, de acuerdo al artículo 326, numeral 15 de la Constitución, la refinación o procesamiento de los hidrocarburos es un servicio público. Y si es un servicio público, tiene que estar en manos del Estado. ¿Por qué? Porque el artículo 316 de la Constitución dice que el Estado constituirá empresas públicas para la prestación de servicios públicos. Si entregan este servicio público al sector privado transnacional, ¿cuál sería la empresa pública nacional que tenga a su cargo la refinación de los hidrocarburos? Ninguna. Que es lo mismo que quieren hacer con la CNT. Si la CNT la privatizan, que es lo que quieren hacerlo, porque es dentro del paquete del FMI, va todo esto. ¿Cuál sería la empresa pública a cargo del Estado para prestación de los servicios públicos de telefonía? Ninguna. Violación constitucional. De lo cual no dice nada la Corte Constitucional de papel. De lujo decían que era, pues. No, ¿qué va a ser de lujo eso? La Corte Constitucional de papel no dice nada. Los asambleístas están preocupados de otras cosas. El gobierno está preocupado de la insurgencia. Yo confieso que me equivoqué porque vi un titular del Universo el otro día de que el gobierno ya tenía la clave para combatir, para afrontar, decía la insurgencia, el diario El Universo. Entonces a mí se me puso y dije, reaccionó el gobierno. No va a tomar, se va a divorciar del Fondo Monetario Internacional y no va a tomar medidas de ajuste. Porque la insurgencia que ellos llaman, que no es otra cosa que la protesta popular, porque el pueblo tiene derecho al pataleo, pues, o que quieren que el pueblo lo único que haga es morirse de hambre. Entonces, eso es insurgencia. Entonces ha sido eso, y dice que tienen que proteger la infraestructura del Estado.
Entonces también me volví a confundir porque dije, si van a proteger la infraestructura, no van a privatizar las empresas estatales, porque hay una infraestructura que cuesta miles de millones de dólares. Y ha sido que lo que quieren es conservar determinados edificios del centro de Quito, como que si con un pedrazo ya se acabó ese edificio. Pero están preocupados de las formas, no del fondo. O sea, están preocupados más de un edificio, de una vereda, pero ¿y qué pasa con los muertos que hubo en el paro? Pues sobre eso no dicen absolutamente nada, y más bien comenzaron con una campaña que ha sido sostenida para criminalizar la protesta. Pero no están criminalizando los excesos del uso de la fuerza, no están responsabilizando a los policías y militares que cumplieron órdenes y ejecutaron esas órdenes, lo cual no los exime de responsabilidad de acuerdo al artículo 159 de la Constitución. No están procesando a ningún militar ni a ningún policía. Hubieron al menos 8 muertos, más de 650 heridos, hay más de 1000 presos. Y viene el tema, ¿y qué pasa con esto? Pero además, un tema adicional que hay que denunciarlo. Esto es una especie de clase de educación política, lo que ha vivido el Ecuador, para que el ciudadano aprenda a abrir los ojos. La señora Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no vino acá al Ecuador a ver qué era lo que estaba pasando aquí. Pero si no se pronuncia ni por su propio país, pues. Comencemos por el Ecuador, que fue anterior. Claro. Por Chile hace mutis por el foro. Claro. Y lo único que dice es que hace votos por el diálogo. A ver, el diálogo siempre será necesario. Pero ¿saben cuándo es el diálogo? Antes de que se tome una medida. Pero no, yo te mando el decreto 883 y además con esa prepotencia del gobierno y no aceptamos ningún tipo de derogatoria, se mantendrá el decreto. Provocaron la protesta popular y tuvieron que después derogar el decreto, pero no para que se acabe la medida, sino para ver cómo dictan el nuevo decreto. Es más, el ministro de Finanzas ya el día de ayer aclaró que el nuevo decreto saldrá antes del 31 de octubre. Justo para el feriado. Justo para el feriado. Entonces, es más, sale exactamente el día anterior al feriado. Pero que viene el alza de los combustibles, no les quepa la menor duda. Y entonces viene el tema, porque esto hay que analizarlo con más profundidad. ¿Qué hizo la CONAIE sentándose a negociar? Si lo que había que negociar no era el decreto 883. El decreto 883 era parte de la lucha y era parte de lo que se tenía que poner encima de la mesa para conversar. Pero lo que había que negociar es la causa del decreto 883, que era que se deje sin efecto este cogobierno con el Fondo Monetario Internacional. Obligar a que el Ecuador se deslinde del Fondo Monetario Internacional para que fije su política autónoma, para que no dependa de lo que el Fondo Monetario Internacional quiere con el país. El Fondo Monetario Internacional es una especie de certificación que le da a un país y le da sus soluciones sobre cómo ven ellos que el Ecuador debe enfrentar eventualmente una crisis financiera. Pero la solución es única, que el pueblo asuma los costos y que el Estado venda sus activos. Es como que alguien entre a tu casa y diga la solución, venda la sala, venda el televisor, venda la cocina, venda la lavadora, venda todo. Y venda a precio de gallina robada. Es la solución del Fondo Monetario Internacional. Que además es exactamente lo que el presidente Moreno, en su momento candidato, criticaba y lo planteó en el plan de gobierno. Y decía que la visión neoliberal solamente quiere resolver los problemas con paquetazos, con privatizaciones y con despidos intempestivos. O sea, él se autodefinió como neoliberal, porque lo que está haciendo es despidos. Se despidió 25,000 personas del sector público. Ahora tienen en lista, más o menos decía un analista económico que conocía, está publicado en los medios, de apellido Olmedo, dice que saldrían, el gobierno dijo 28,000 más que iban a salir, 12,000 más primero, empleados del sector público. Luego la cifra subió, ahora se dice que serían 45,000 más despidos del sector público. Despidos intempestivos. Pobreza. El mismo presidente de la Cámara de Industrias reconoce en esta semana que entre subempleados y desempleados hay 5 millones de personas en el Ecuador. Eso debe dar vergüenza a un gobierno.
Esos son los problemas estructurales del país. Pero además, paquetazos para la solución y privatizaciones. Vender los activos. Eso es lo que dice, cómo no, todos los días nos bombardean los medios de comunicación. Bonos y monetización, opciones para buscar recursos para el 2020. ¿Qué son bonos? Seguir colocando bonos del Estado a tasas cercanas al 10%, tasas de usura. Cuando Moreno ofreció que iba a contratar créditos, pero para sustituir la deuda, no para sumar deuda. Y segundo, ¿qué es monetización de activos? Frases que se las inventan para confundir a la población. Es recibir un dinero por anticipado que se convierte en plata de bolsillo por la entrega de una concesión por 30, 40, 20 años al sector privado transnacional, de las telefónicas, de las petroleras, de las hidroeléctricas, de los sectores estratégicos. Entonces, nos comemos esos 1.000, 2.000, 3.000 millones y después regresamos a ver, ya no tenemos la lavadora, ya no sabemos, tenemos que ir al río a lavar, ya no tenemos dónde dormir, tenemos que dormir en esteras, ya hemos vendido los muebles de la casa, para que la ciudadanía me entienda. Entonces, eso es lo que pasa, pero además, el día de ayer, el ministro de Finanzas se dio el lujo de hablar en una cadena de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, la famosa AER, en donde le dieron toda la tribuna al ministro para que coma cuento, para que a la gente le venda sus ideas y le convenza de que están haciendo lo mejor. Incluso el titular del Universo dice: reforma tributaria y decretos son clave para tratar con el FMI. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el ministro? O sea, que tiene que haber el decreto. Y tiene que para haber poder hablar de 5 para del poder FMI. hablar. O sea, el FMI me dice conmigo, ni me topes la puerta si no emites el nuevo decreto y no entras al tema de las reformas. Y entonces recién ahí vamos a tratar con el FMI. Pero viene el tema. Y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión sí se ha preocupado de que hay una cantidad de gente que no tienen voz en los medios de comunicación masivos, que durante las protestas le negaron la posibilidad de que se expresen, que hoy tenemos que vivir haciendo información en los medios digitales, porque los grandes medios de comunicación social ocultan información o la deforman. Y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión tribuna para el ministro de Finanzas. Perdóname que termine. Sí. ¿Y la Constitución no dice acaso que la difusión de la información tiene que ser, entre otras, aparte de veraz, o sea, que tiene que responder a la verdad? Aquí le han mentido al país. Ya voy a decir un ejemplo de la mentira. Le han mentido. Pero además tiene que ser plural, norma constitucional. Plural. Hay que oír las versiones, los criterios de todo el universo de gente. ¿Cómo le han mentido, por ejemplo? Acabamos de ver en Chile lo que está pasando. Toda la gente salió a las calles a protestar por el alto costo de la vida, por el alza de los pasajes, con cacerolas. La cacerola es un símbolo para protestar, porque la cacerola es donde se cocina la comida. Y entonces golpea la cacerola, que es un poco decir a la gente, está vacía la cacerola. Acá el pueblo de Quito se manifestó con el cacerolazo contra el paquetazo, así se lo llamó. Salió Ecoavisa y en Guayaquil los socialcristianos a decir, el cacerolazo fue por la paz. Entonces la gente se confundió y dijeron, qué cantidad de ruido que había. Toda esa gente luchando por la paz. El cacerolazo era en protesta contra las medidas económicas. Así le manipulan a la gente y le mienten. Cacerolazo siempre será sinónimo de protesta popular. Así es, doctor. Lo que le quería preguntar es que usted que ha tratado ahora del tema de AER, AER envió un comunicado protestando por las agresiones a los trabajadores de la comunicación y firma, entre algunos otros gremios de periodistas o de comunicadores, pero lo que nos sorprende es que dentro de ese mismo manifiesto está el comité empresarial. Y aparte de eso, a las plataformas digitales no nos toman en cuenta. O sea, nosotros no estamos dentro de esas agresiones que ellos supuestamente están denunciando. Entonces, mi pregunta es, doctor, ya más
específico el hecho de que AER ahora gobierna junto con los empresarios, no está la prueba ahí en ese manifiesto. La misma Junta Cívica de Quito, que entiendo es lo que usted se refiere, Claro. fue creada a iniciativa de las cámaras de empresarios aquí en Quito. Y a esa junta asistió y fue parte de esa Junta Cívica el alcalde de Quito, el alcalde Yunda. Y también estuvo la ERE allí en la Junta Cívica. Y uno de los puntos que pide la Junta Cívica es que se judicialice y se meta presos a los que participaron en las protestas. Entonces uno dice, ¿qué pasó? O sea, la ERE está en esto. Veámoslo al cristal desde el otro lado. Se da el problema en Chile. Y en esta semana, que está pasando, en esta semana, este lunes, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile emitió un comunicado durísimo contra los medios de comunicación masiva de Chile por tergiversar la verdad y por no decir lo que está pasando, por ocultar las cosas. Aquí, ¿dónde están las facultades de comunicación? Las escuelas de periodismo del Ecuador. ¿Dónde están? ¿Qué les están enseñando? Lo primero que tiene que aprender un periodista, si realmente se siente heredero de todo ese legado que nos dejó Espejo, defender la verdad, cueste lo que cueste. No convertirse en un apéndice más de un grupo empresarial y repetir la política editorial de ese medio, ocultando. Por eso es que el pueblo, no porque nadie les mandó, el pueblo reaccionó cuando vio esos periodistas de esos canales y de esos medios. El pueblo reaccionó espontáneamente porque se dan cuenta que le están mintiendo. Cuando está pasando hechos lamentables, tenemos que informarnos a través de medios del exterior. Toquemos un tema. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roque Moreira, es cambiado el lunes en la noche, martes en la madrugada, luego de las protestas. Y sale inmediatamente a hacer declaraciones en el diario El Comercio. Y en el diario El Comercio dice, el problema es que había una radio, dice, que estaba difundiendo noticias, dice, que confundían a la población. Y el tema era sencillo, dice, había que cerrar esa señal. O sea, la solución es cerremos medios. Y claro que la cerraron, Radio Pichincha Universal. Y el resto, toda esta semana hemos visto cómo determinadas radios que antes eran tribunas de pensamiento, comenzaron a bajarse los pantalones, yo hablo claro, castellano, y comenzaron a quitarles espacios a determinados periodistas que tenían en algunos medios. ¿Por qué? Porque no están en la política editorial del dueño del medio. O sea, el dueño del medio es el que define qué decir y qué no decir. Eso es gravísimo, porque entonces no hay libertad de expresión, no hay libertad de pensamiento. ¿Y dónde está la firma del Tratado de Chapultepec, que tanto hicieron bomba? La bomba de la declaración de Chapultepec, que la firmó Moreno con bombos y platillos, con la Sociedad Interamericana de Prensa, que además es una sociedad interamericana de prensa que tiene un ojo parchado y el otro abierto. Solamente ve con el ojo derecho, con el ojo izquierdo no ve nada. Entonces, firmaron la declaración de Chapultepec, dizque para proteger los derechos de libertad de información y de comunicación y de pensamiento. Y lo primero que hicieron es sacarle de la parrilla de DirecTV a Telesur, sacarle a Radio Pichincha Universal y tratar de incidir en una determinada cantidad de medios para que no mantengan los programas informativos que mantenían. O sea, tenemos un gobierno que quiere mantenerse con un plan que nos lo dicen todos los días para que le metamos miedo. Un plan contra la insurgencia. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está diseñando un plan contra la insurgencia. La insurgencia es el hambre popular. La insurgencia es la falta de vivienda. La insurgencia es la falta de empleo o de un empleo disimulado con una cantidad de actividades que no responden que no solucionan las necesidades vitales de una población. Es la insurgencia. Volvimos a la doctrina de la seguridad nacional de hace 30, 40, 50 años atrás, cuando nos hacían creer de que el tema era que nos manipulaban de afuera. Entonces,
La gente ha salido a protestar aquí en el Ecuador porque el señor Maduro de Venezuela ha ordenado que proteste en el Ecuador. Entonces yo les he preguntado a muchos jóvenes y a mucha gente que salió, ¿tú seguiste lo que decía Maduro? Ni le he escuchado. Yo estoy protestando por el costo de la vida, por mi situación. Y entonces ahora ya tenemos el tema de la insurgencia. Y comienzan a querer crear miedo para que todo el mundo se arrugue y de esa manera se detenga cualquier protesta para lo que se viene. Porque esto es nada más, no sé si se acuerdan, creo que la juventud de hoy no conoció lo que nosotros vivíamos en el pasado. Cuando uno iba a ver un cine, una película en un cine, sabían pasar un corto que se llamaba trailers, que era el anticipo de la siguiente película que la siguiente semana iban a pasar en ese cine. Lo que hemos visto con lo que pasó en esta repulsa ciudadana fue los trailers. Porque se viene la precarización laboral. Ya liquidaron la cementera nacional. ¿A dónde va a pasar la cementera nacional? A manos privadas. Bienes del Estado, activos del Estado que se van a convertir ¿en qué? En plata de bolsillo de este gobierno. Ya liquidaron la empresa Fabrek y los militares no han dicho nada. Miran para cuál, lo único que piensan es en sus ascensos. Se viene la privatización de CNT, el proceso está caminando. Se va a privatizar la refinación. Están viendo cómo entregan el campo Sacha al sector privado. Banco del Pacífico. Cuando ese campo le deja al Estado $900 millones anuales y lo quieren privatizar con una monetización de activos y un anticipo de 1.000 millones. El Banco del Pacífico, que no ha generado pérdidas, lo quieren entregar al sector privado. Las hidroeléctricas. Entonces, no es que aquí se va a acabar y nos van a tapar la boca diciendo que ya tienen un plan contra la insurgencia. Y que un poco la próxima vez, más o menos son los anuncios que hace el gobierno. La próxima vez vamos a estar mejor preparados. ¿Mejor preparados para qué? Para repeler al pueblo. Para una guerra contra el pueblo. Como lo dijo Piñera en Chile. Pero esta es la prueba de la prepotencia. Para que se vea que el discurso del diálogo, con esas frases bonitas, empalagosas, es una frase nada más. Dato del día de hoy, Diario El Universo, 23 de octubre. Dice, estamos esperando el huracán. O sea, el gobierno dice, Lenín Moreno. Ayer el presidente Lenín Moreno reafirmó que se intentó un golpe de Estado. Y luego dice, estamos esperando el huracán, que se lo repele con otro huracán. O sea, está diciendo, si salen, les vamos a dar palo. Y las armas que tiene el pueblo, ¿cuáles son? La piedra, la inteligencia. Claro. Y entonces viene el tema, ¿qué es lo que va a pasar en el país? ¿Están llamando a eso? Pero viene un tema también, hay gente que se confunde, porque estos son escuelas de educación política. Cuando fue el feriado bancario, ya vino el feriado bancario. La gente hoy dice esto, por ejemplo, el ciudadano común dice, pero no les vamos a dar el voto en el 2021. En el 2021 estamos muertos. En el 2021 ya vendieron todos los activos del Estado, ya se feriaron los activos, ya subieron los combustibles, ya entregaron la refinación al sector privado transnacional. El tema es que hoy el pueblo tiene que decir, o se viene un empobrecimiento al estilo del que creó el Fondo Monetario en otros países. No nos olvidemos, o no ven ustedes televisión, como en países que tenían una buena situación económica, comenzaron a sacar la basura de los basureros para poder comer a ver qué había sobrado. Eso se puede venir en el Ecuador. Si no pensamos en construir nuestro futuro y en defenderlo. Y si no pensamos en desconfiar de los dirigentes, porque los dirigentes se venden. Como pasa ahora posiblemente con el FUT, que ha hablado ya con el alcalde Yunda, y que por no ensuciar la ciudad no van a salir el 30 de octubre. Ya el FUT está analizando el realizar o no la movilización del 30 de octubre. No, ya dicen que está suspendida ya. Ya, entonces peor todavía si está suspendida. Entonces van a esperar, es nada más ofrecer la cabeza para que caiga la guillotina. Me imagino que ahí está premonitoriamente lo que salía en el audio del señor Ayala Mora, pues, que ahí está el señor Tatamuez y cómo se expresó de esa persona, ¿no? Como le dijo el mudo Tatamuez, así le dijo.
En el audio dice el burro. O el burro. El burro del Tatamoes. Lo dice por si acaso Ayala Mora. Ayala Mora en ese audio. Así No, es. lo digo yo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese tipo de organizaciones? La CTE, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, que es un membrete, porque tampoco es que tiene gran cantidad de gente, pero ya se va a sentar con Moreno al diálogo. Si el gobierno dice que está dialogando con no sé cuántas organizaciones de la sociedad civil, pero entonces viene el tema, dialoguen nomás. Pero cuando vengan los paquetazos que ya vienen, porque viene la versión 2, que no me digan que yo estoy anticipando y que estoy levantando y creando expectativas falsas. El ministro de Finanzas dice, reforma, en el diario El Universo del día de hoy, 23 de octubre, reforma tributaria y decreto son clave para tratar con el FMI. O sea, el decreto es clave. El FMI le va a decir, elimina el subsidio, haga un simulacro de dejar un subsidio para 3, 4 personas, 5 comunidades, la de Itulcachi, la de Gallorrumi, la de Oyacachi, la de por aquí más acá, y el resto, tú ciudadano de la Prosperina, del Guasmo, de Quito, de la Mena 2, del Gatazo, a ti no te van a dar ningún tipo de bono ni compensación por el subsidio. A ti te va a venir la vida carísima, como ya está en los mercados, como ya está en los supermercados. Si es cuestión nada más de cambiar en las perchas el precio, porque el precio no viene colocado en el artículo. El precio viene en la percha y en el sistema de computación cuando se acerca una persona a pagar. Entonces eso se indexa nomás, sube el 10%, el 15%, el 20% y se fue ya para arriba. Yo he hecho compras de mercado, yo, Augusto Tandazo, este fin de semana, y hubieron productos que estaban al doble. Pero ¿cuál fue el titular del diario El Comercio? Los productos en los mercados están estables. No es cierto. Ante el solo anuncio ya subieron. Y cuando venga el decreto que tienen que emitirlo, porque el Fondo Monetario Internacional los presiona. Aquí el que manda en el Ecuador es el Fondo Monetario. Hemos perdido soberanía. Hemos perdido autarquía. Ahora dependemos de lo que diga el Fondo Monetario Internacional. Que no es que el fondo se beneficia, sino que el fondo trabaja para empobrecer más a los países y facilitar el despojo de sus recursos naturales, de sus bienes estratégicos. Entonces crea esto y dice, a ver, te tiene que decirme qué va a hacer. Tiene que vender el Banco del Pacífico, tiene que entregar CNT, y cuando nos dimos la vuelta, todo lo que al Ecuador le ha costado crear esa infraestructura y empresas que son eficientes se van para el diablo. Entonces, esos son los problemas que tenemos en el Ecuador. Y los que están viviendo otros países del mundo también, que sí sufren el mismo embate del mismo Fondo Monetario Internacional. ¿Acaso el presidente Moreno no vio la crisis argentina, cómo se venía? Y se atrevió a casarse con el Fondo Monetario. Entonces ya no entiendo yo el grado de inmadurez con la que se manejó. Pues que ya parece que ya no gobierna el señor Moreno, sino quienes gobiernan son los empresarios. Porque, el ministro dijo claramente que si se derogaba el decreto, él se iba a la casa, pero no lo ha cumplido. Él sigue ahí y sigue en el... Es que el decreto está derogado, pero va a venir el nuevo decreto. Entonces, tranquilo, no te vayas, que más bien elabora los nuevos decretos. Pero viene el tema, para que la ciudadanía entienda. ¿Quién es Richard Martínez? ¿Quién es? Antes de ser ministro de Finanzas de este gobierno, fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y luego presidente de la Federación de Cámaras del Ecuador, de Cámaras de Empresarios. Entonces, ¿a qué intereses responde? A ese maridaje que hay entre las cámaras y el sector privado transnacional y el FMI. Entonces, Moreno no lo elige a Richard Martínez porque le presentó un currículum y le dijo que tiene un PhD en tal parte. No, lo elige porque de esa manera tiene el respaldo de las cámaras y tiene el respaldo de la derecha política y económica del país, que además son los dueños de los medios de comunicación social. Entonces, las cosas se las explica muy fácilmente. Es la gente que está en el gobierno. Si en el gobierno no hay gente con perfil social, con perfil de sensibilidad social, no existe ese tipo de personas.
Además, ponte, yo recuerdo históricamente ponte, el papel del fútbol en todas las luchas, bueno, por lo menos en el tema reivindicativo de los derechos de los trabajadores en este país, en el gobierno de Hurtado, las búsquedas nacionales, era importante la presencia de estos sectores. Pero yo creo que en la década anterior, con el tema de Correa, hay sectores de la derecha y de ciertos sectores, yo creo, internacional, que fueron prostituyendo realmente a todos estos sectores sindicales, inclusive algunos indígenas, para hacer la oposición a Correa. Y hoy se ve de cuerpo entero lo que representan. O sea, es un sector que ha traicionado de la manera más brutal cualquier posibilidad de reivindicación ni siquiera en términos radicales, democráticos, el salario, la estabilidad. Eso es lo que están haciendo, destruyendo los principios elementales del sindicalismo ecuatoriano, al aceptar lo que les ayuda, no a la huelga porque van a despintar el centro histórico. O sea, ¿cómo es posible que se claudique tan brutalmente todos los principios, lo que ellos deben representar, los intereses de la clase obrera, porque la flexibilización laboral es brutal. Las nuevas reformas que han mandado a la Asamblea se dice que es mucho más grave que inclusive solo el tema del alza de pasajes. Pero yo voy a poner un ejemplo que es de Ripley. El Ecuador se dio el lujo de llevar el caso a la OEA y llevar el caso a la OEA de las protestas en el Ecuador como un tema de intromisión en asuntos del Ecuador por parte de gente de afuera. Y obviamente la OEA le creyó. Porque las protestas, según el canciller ecuatoriano, según el canciller, se deben a que desde afuera nos manejan como marionetas y el pueblo sale porque alguien da una orden desde afuera. Y no me refiero al presidente Correa, me refiero que dan a entender que es una orden que viene desde el Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, ¿no? O que viene de Maduro, concretamente, el presidente de Venezuela. Entonces viene el tema, las protestas sociales, de pronto criticadas, vilipendiadas, restado mérito a lo que es la protesta social. Pero viene el tema, canciller Valencia, ¿usted acaso no salía a tirar piedras junto con César Montúfar para que se caiga Lucio Gutiérrez? ¿Sí se acuerda? ¿Quién lo mandó del extranjero? ¿A usted también lo manipularon? ¿O era una reacción suya, equivocada o acertada? No estamos juzgando. Pero usted era de los que salía a las calles a hacer protesta social y protesta fuerte. No con algodones ni con vaselina. Y entonces, ahí también fue manipulado. ¿O es que allí sí había cómo hacer protesta, pero acá ya no hay cómo hacer protesta? Y no solo eso, sino que conspiraron contra un gobierno como el de Lucio Gutiérrez y lo mandaron a la casa. Que no podían hacerlo porque se violó la Constitución. Pero como hicieron el pacto con los socialcristianos, con los cuales todo vale, entonces no pasó nada. Y ahora, intento de golpe de Estado, y el que ustedes hicieron contra Lucio Gutiérrez. ¿O que se olvidan? ¿O no fue un golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez? Entonces, todo eso hay que recordarles, porque eso es parte de la historia que estamos forjando día a día en el Ecuador. Y hay que refrescar la memoria de la gente para que no se olvide de estos dobles discursos que la gente genera. Pues todo esto va calentando el ambiente, porque esto no va a parar aquí. Si el gobierno quiere realmente pacificar el país, porque estamos nada más que en el entretiempo, se viene el segundo tiempo del partido. ¿Quieren pacificar el país? Dé una muestra de sensatez y dígale muchas gracias y dígale hasta luego o hasta siempre o hasta nunca al Fondo Monetario Internacional. Meta otro equipo económico que le pueda decir cómo sacarlo al país adelante sin necesidad de aplicar cirugía mayor, sin aplicar medidas draconianas que atenten contra la vida misma de los ecuatorianos. Facilito. Se acabó la insurgencia y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene otra vez vacación para no hacer nada. Pero quieren insistir, la gente no se va a dejar. La gente va a tener que protestar, porque el costo de la vida, los pasajes, las privatizaciones, toda esa gente que van a votar de las empresas públicas, que dicho sea de paso, a mí me parece que alguna vez he escuchado en medios,
Hay una Federación de Servidores Públicos del Ecuador. Bueno, hay un dirigente que siempre asoma, que es el señor Miguel García Falconi. Él siempre asoma diciendo que es el presidente de los servidores públicos, bueno, que se le ha visto. Por ejemplo, cuando hubo el famoso decreto 813, él jamás asomó. Y entonces viene el tema, tú servidor público que tú no sabes, esto es como las suertes, ¿no? Puede ser que tú que me estás escuchando en el corto plazo te voten de tal o cual empresa o de tal institución pública. ¿Qué tienes alguien que te represente, alguien que te defienda? Porque es fácil. Cuando se elige un dirigente y el dirigente no funciona, se lo cambia nomás. Se lo cambia, se le dice, vea, usted no sirve, hágase a un costado. Entonces, uno de los embates más fuertes que se va a venir es la precarización laboral y en especial contra el sector público, donde están violando la Constitución. A igual trabajo corresponde igual remuneración. ¿Cómo pueden decir que a los nuevos contratados por el sector público les van a pagar el 80% del salario? Si van a realizar el mismo trabajo, violación constitucional. ¿Cómo puede ser que quieran igualar hacia abajo las vacaciones del sector público hacia las vacaciones del sector privado? Eso es regresión de derechos en términos jurídicos. Los derechos son progresivos, pero además una cosa, los empleados privados, si bien tienen menos vacaciones que el sector público, tienen utilidades que el sector público no los tiene. Entonces solamente ven la una cara de la medalla. Entonces tú empleado del sector público, ¿qué haces para defenderte? ¿Tienes quien te represente? Porque yo veo que se han enquistado en determinados cargos gente que están décadas ahí en esos cargos, pero que nunca han defendido. Por ejemplo, hay 25,000 personas que sacaron del sector público. Ha habido un manifiesto, ha habido una paralización, ha habido una protesta por esos despidos. Nada. Nada. Entonces, yo creo que debemos intentar crear un nuevo Ecuador. Un Ecuador, primero, que defienda la libertad de expresión y que utilicemos todos los mecanismos habidos y por haber para poder difundir ideas y pensamientos, para podernos romper con las ataduras y los cercos mediáticos que no permiten que la gente conozca lo que está pasando. Otra, tenemos que crear nueva organización social. Nueva organización social. Ya son toros lidiados los que están al frente de las organizaciones sociales. Entonces, cuando viene este tipo de cosas, miren cómo desinflaron la protesta a la CONAIE. La CONAIE la desinfló de una manera, es lo que se llama labor de zapa, o sea, desde adentro. No se sentaron al diálogo, desinflaron la protesta, ahora ya no están en el diálogo. Pero ya desinflaron la protesta. Y después, ¿cuál es su propuesta? Ninguna. Porque solamente están pensando en territorios. Que les den territorios a los indígenas, con lo cual estaríamos creando estados dentro del mismo estado. Y tener un ejército indígena, lo cual es también una verdadera estupidez. Porque ellos parten siempre de su visión excluyente de las cosas. Entonces el Ecuador tiene que ir pensando en un nuevo tipo de organización social, en entender que nadie defiende más sus intereses que el propio pueblo. Los indígenas están en otro escenario. Ellos están peleando por sus conquistas que mucho tienen que ver con su ligazón con el Tahuantinsuyo. Su bandera de lucha es la bandera del Cusco. Y si no, entren a la página de internet, a la página web y pongan bandera del Cusco y les va a salir la bandera del Tahuantinsuyo, la bandera del movimiento Pachacutic en el Ecuador. Y el movimiento Pachacutic viene de un nombre, Pachacutic. Y Pachacutic fue el Inca que inició la conquista. Son mitmaes, son pueblos que vinieron en plan de conquista, no son ancestrales, no son originarios. Y además ni siquiera son indígenas puros. Tienen apellidos castizos. El presidente de la CONAIE es de apellido Vargas. El prefecto de la SUAI es apellido Pérez. El otro apellido, Salvador Quispe Lozano. Esos no son apellidos indígenas. Son mestizos como somos todos. Entonces no vengan desde lo excluyente a querer ellos marcar el paso y marcar la hoja de ruta o la cancha de cómo manejar la protesta o la lucha política en el Ecuador. La sociedad civil tiene que estar por sobre este tipo de intereses que son muy mezquinos y muy segmentados. Doctor, pero ayer hubo una campaña de todos los medios, sacaron las declaraciones del señor Vargas, presidente de la CONAIE, en donde él indicaba que posiblemente iban a formar un ejército para defenderse.
un ejército propio. Pero ahí también yo he comentado de que hay una doble moral, porque cuando el señor Villavicencio y el señor Jiménez se escondieron en Sarayaco, la policía no pudo entrar porque ya había un grupo armado de los sarayacos. Y ahí la gente defendía, decía que es su territorio, que no pueden meterse. Pero ahora cuando el señor presidente de la CONAIE dice eso, porque ellos creen que tienen el derecho de hacerlo, todo el mundo le cae encima, ¿no? Que quiere separarse, que esto, que el otro. Es que ese es el tema. Mire, qué buena su pregunta. Yo como no rehuyo a los temas ni a las preguntas, yo toco al fondo del tema. Esa es la irresponsabilidad de determinados mandatarios que hemos tenido. El tema Sarayaku se inició en el gobierno de Rodrigo Borja Ceballos, cuando firmó un convenio con los sarayacos, donde prácticamente los reconocía como otro estado. Por eso es que ellos recurren permanentemente con ese convenio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no deja que el Estado prácticamente entre ahí a decir lo que tiene que hacer el Estado en la parte de los sarayacos. Por eso es que no se puede explotar el petróleo del suroriente, porque ¿por dónde van a sacar el petróleo si te van a tener que pasar por donde los sarayacos? ¿Pero por qué? Porque un día amaneció con esas veleidades muy típicas de esos pseudo dirigentes que sueñan con pasar a la historia. Y así como creó el Seguro Social Campesino sin financiamiento, pero ya pasó a la historia, creó el Seguro Social Campesino sin cálculos actuariales, también les dio territorios a los sarayacos. Pero ellos están en eso. Aparentemente tienen el elemento humano, siendo que son mestizos, lo estoy demostrando. Tienen jurisdicción, les dio la Constitución de Montecristi, los irresponsables de Montecristi, que les dieron el artículo 171. Provocando una regresión en el derecho de más o menos 3.000, 4.000 años. ¿Qué es lo que buscan hoy? Tener su propio ejército, que ya lo hicieron ver cuando hubo el problema anterior, que usted mismo lo señala bien, y quieren territorios. Si leen la carta del presidente de la CONAIE, la carta que acaba de publicar hace 2 días. La que manda al FMI. No. O la otra. La otra carta. Allá. Es clarísimo, ahí dice, en 2 partes de la carta dice nuestros territorios y en otra parte dice nuestra realidad territorial. Si ya les dan territorios, porque es importante que vean, porque la ciudadanía se confunde. Una cosa es el concepto tierras y tierras comunales, eso puede existir. Pero territorio implica la existencia de un Estado. Y ellos saben esto tanto o más que ustedes. Entonces están a la casa a ver si por ahí flaquea el gobierno y el gobierno dice ya no protesten, yo les voy a dar territorios con esta reforma o esta consulta o esta vaina o en alguna norma o en un convenio que firmen. Ellos lo único que están esperando es lo único que les falta es territorios y son un estado dentro de otro estado. Entonces, el pueblo tiene que abrir los ojos a lo que está pasando y entender quién pelea solamente por sus intereses. Es como lo que pasó en el Carchi. El Carchi armó su pelea por ver cómo manejaba el tema del comercio transfronterizo y de determinadas erogaciones que quería que el Estado les realice para determinadas carreteras, obras viales. El Carchi no se movilizó por el país. Así fue. Como estaban a punto de dictar el decreto 883, volaron 3 ministros, les aceptaron la mitad de lo que planteaban y el Carchi se quedó tranquilo. Entonces tenemos que pensar en insertarnos, en que el pueblo se inserte en una lucha cuando esa lucha tenga que ver con los intereses nacionales, no particulares, no segmentados, no de determinados grupos, sino de todo el Ecuador. Porque en este tipo de crisis, los que se afectan son la clase popular y también la clase media. La clase alta, vamos a poner un ejemplo, el señor Fidel Egas, decía Pablo Dávalos, me acuerdo de un conversatorio que tuvimos en Congope, decía que para él la fortuna más grande que hay en el Ecuador es la de Fidel Egas, que más o menos tiene 10.000 millones de dólares. Imagínense esa cantidad. Hoy están queriendo dictar la medida porque el Estado, el Ecuador está queriendo dictar la elevación de los combustibles porque necesita 250 millones de dólares para pagar los sueldos de diciembre. Y solo Fidel Egas tiene 10.000 millones, según Pablo Dávalos.
Entonces uno dice, Pablo, a Fidelégas le importa que la gasolina esté el galón a $5, a $10, a 20, a $100, no le importa, pues. Pero la clase media, que somos sándwiches, nos van a despedazar. Y la clase popular va a ser la que recibe todo el embate hacia abajo. Entonces, si hoy no entiende la gente lo que pasa, los actores, cómo juegan los medios, y un poco también que se quiten una cantidad de marasmo que tienen en la cabeza, el famoso tema de la paz. O sea, a la paz hay que sustituirla por el pan, hay que luchar por el pan, no por la paz. Si no tenemos pan, no hay paz. Si el pueblo no tiene pan, no hay paz. Lo que yo alguna vez dije, cuidado con que el 50% de la población no coma, porque el otro 50% de la población no va a poder dormir. Entonces, ese otro 50% debe tener sensibilidad social y decir un ratito, no voy a pedir que la gente se quede en las casas aguantándose la avalancha económica, el paquetazo que se viene, y varios tipos de paquetazos, mientras yo lo que quiero es paz para ir a trabajar en mi empresa, ir a trabajar donde tengo yo un salario fijo y muy bueno, y tengo un acceso a todo tipo de bienes y servicios, mientras el pueblo se muere de hambre. Eso es un error, porque eso crea miseria, la miseria trae consigo crecimiento del desempleo, crecimiento de la delincuencia, inseguridad, crecimiento de la violencia. Hoy el Comando Conjunto ya se prepara para combatir la insurgencia. Se van a volver a crear grupos insurgentes en el Ecuador. Y es un razonamiento mío, yo no conozco absolutamente nada de esto. Pero es obvio, cuando al pueblo no le dan salidas, van a tener que buscar ese tipo de alternativas que nadie quiere que se las busque. Pero la van a tener que buscar porque no van a pedir que la gente se alimente del maná del cielo o de oraciones. Entonces, la sociedad, los que están arriba, tienen que tener un poco más de sensibilidad social y un poco pensar en los que están abajo. Y no solamente decir queremos paz y ponerse una camiseta blanca como niños señoritos y desfilar hacia el centro y hacer una limpieza y una pintura. De 4 cuadras. Y se acabó el problema. De 4 cuadras. Y entonces se acabó el decreto 883 y el que se viene. ¿Para qué gastaron el tiempo y pintaron nuevamente las calles de las fachadas de Quito? Si ya viene el nuevo decreto. Y no van a ir con flores, pues, a reclamar, o con chocolates. O con un regalo, a festejar el nuevo decreto. Ni la policía te va a recibir. Ni la policía va a recibirte tampoco con flores, ¿no? No te van a dejar siquiera. Y eso es otra cosa. No te van a dejar. Entonces, son problemas que el ciudadano tiene que comenzarlos a digerir, a pensar, a entender qué es la paz. Yo en mis redes sociales me doy mi tiempo para explicar. La paz, hay 2 tipos de paz. En la filosofía existe la paz positiva y la paz negativa. La paz negativa es la ausencia de una agresión física. Por ejemplo, usted va por la calle y nadie le ha dado con un palo en la cabeza. Eso es, estoy en paz, nadie me ha agredido. Pero hay la paz positiva, que es la paz profunda, la paz de la Shalom judía, que es esa paz que obtiene una persona cuando tiene un bienestar, unos medios que le permiten realizarse como persona, que le permitan vivir dignamente. Esa es la paz, no es la otra paz. Vamos a una misa y alguien nos da la mano y nos dice, daos fraternalmente la paz, eso no es la paz. Yo veo la mano, no me han dado nada. De pronto la gente que está recibiendo esa paz, le acaban de votar del sector público, le acaban de despedir. La paz es otro concepto. Quieren que vivamos en paz. Tenemos que cuidar la economía. Y hay que cuidar que la economía no destruya a la gente de abajo. ¿Qué pasó con el feriado bancario? ¿Cuántos millones de ecuatorianos tuvieron que salir al exterior? Desarraigando a la gente. ¿Queremos un segundo desarraigo? ¿Queremos que caiga la dolarización? ¿Por qué no la van a poder sostener así? Pero además, quieren vivir en paz, en esa paz que incluso ustedes creen, en la paz negativa, que es la paz filosóficamente, la Irene griega. Pues cuídense de que el pueblo tenga la paz positiva, porque ustedes la paz negativa no la van a tener. La tranquilidad deriva, por eso decía Benito Juárez, un poco emulando a Kant, a Immanuel Kant, decía, la paz es el respeto al derecho ajeno.
La otra persona también tiene derecho a vivir, a comer, a vivir dignamente, a tener su vivienda, a poder educar a sus hijos. La paz es el respeto al derecho ajeno. Y alguna vez alguien, de manera un poco timorata, mandaba en las redes sociales una nota y decía: nadie me ha explicado a mí qué es el derecho ajeno. Es facilito que lo entiendan. Hillel, un pensador judío de la época de Jesús, decía: no hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. O sea, todos los señoritos deberían pensar: quisieras tú estar en las circunstancias de esa gente, que para esa gente es importante una subida del pasaje de 25 a 35 centavos. Para ti no, tú tienes la plata que te sobra. Pero para esa gente que tiene 4, 5, 6 hijos, es quitarle la colación del mediodía. Y además el encarecimiento de los alimentos que van a venir con el tema del transporte de carga pesada y liviana. Entonces, ¿quieres respetar el derecho ajeno para que haya paz? Respeta ese nivel de vida, que no se afecte. Si no entendemos eso, entonces pretendemos vivir dentro de una burbuja. Y claro, hay mucha gente en otros países que ha terminado viviendo protegido, entonces con una guardia adelante, otro guardia atrás, con un carro blindado. Eso ya no es vida. No es que nos asaltan, eso ya no es vida. La mejor forma de vivir en esa paz que ellos proclaman es cuidando que la economía no se quiebre. Y con este tipo de medidas que vienen con la venia del Fondo Monetario Internacional, lo que se está es destruyendo los cimientos de la economía ecuatoriana. Cosa que el presidente Moreno más bien la condenó en su plan de gobierno cuando fue candidato. Entonces es fácil, presidente Moreno, yo lo invito, no nunca le he invitado de frente. Le invito, vea, mándelos a la casa a todos los que le están haciendo quedar mal. Porque usted no ha terminado su vida, ni la de suya, ni la de sus hijas, ni la de su esposa, ni de la cercana a usted. No se vaya dejando esa huella en el Ecuador que usted dice: yo tengo que asumir mis responsabilidades. ¿Qué responsabilidades? Por lo pronto ya tiene unos cuantos muertos, unos cuantos heridos y muchos presos. Siempre hay la posibilidad de bajarse de la camioneta. Y yo siempre pongo este ejemplo. El ser humano crea una cantidad de elementos para satisfacer sus necesidades. Y uno de los inventos del ser humano que más resultados trajo es la construcción de automóviles, que luego fueron transformados en jeeps, en camionetas, en buses, en camiones, en volquetas, en lo que sea. Nosotros creamos los buses a nuestra imagen y semejanza. Es casi como la creación del mundo. El bus tiene faros para poder ver. El bus tiene pito para hacerse oír. El bus tiene piernas, que son las llantas. Pero el bus tiene marchas, porque hay veces en que es bueno ir rápido, cuando el peligro está atrás. Y hay veces que hay que frenar cuando el peligro está adelante. Y hay veces que hay que virar un poco a los dos lados o a uno de los dos lados cuando hay un peligro, porque en una carretera no se puede ir recto, se va al barranco. Pero el carro tiene el invento más grande del mundo, que es el retro, la reversa que se conoce. Y el ser humano no hace uso de su reversa, que es dar retro. Cuando se metió las de andar, parar y dar retro. Si se metió en un callejón sin salida, no es que yo voy a romper el muro y me voy para adelante. De retro. De retro. Y no intente ir por otro decreto. Porque al final lo que está buscando es un atajo para salir al mismo sitio. De retro. Mande a esa gente que los rodea, que es puro neoliberal. Y pura gente que no son los que a usted le eligieron, que no son los que a usted le dieron sus votos. Mande a esa gente. Integre otra gente a su gabinete. Y cree otro Ecuador que sí es posible. Usted sabe que sí es posible. Porque si no lo hace, el papel que usted va a jugar en la historia no va a ser de lo mejor. Ya con lo que pasó, tiene ya un camino bastante difícil de recorrer. Pero lo puede todavía. Siempre existe la posibilidad de corregir. Siempre. Pero no con estos diálogos amañados, no con esto de que quiero tomarme la foto para que la gente crea que ya no pasa nada, pero sí voy para adelante. Entonces, la obsesión, los proyectos estos obcecados, no van a llevar a ninguna parte, a ningún buen puerto al gobierno. Es una recomendación que se la hago, como ciudadano, uno más, entre los 16 millones, que sí conozco este país, y usted lo sabe, porque con usted he hablado unas cuantas veces en el pasado. Yo sí conozco este país. Y se lo digo, primera vez que se lo digo, de la mejor manera,
acepte esa recomendación. Sálgase de esos consejeros que tiene. Decía San Agustín, prefiero un enemigo tonto que me hace pensar, un enemigo inteligente que me hace pensar, y no un amigo tonto que me hace errar. Maquiavelo dice, el príncipe inteligente se reúne de gente sabia, que le hacen hacer un buen gobierno. No se reúna de gente que están queriendo sacar ventajas en la coyuntura, posiblemente para quebrar la economía, porque son políticas de exportadores que quieren romper la economía para que luego venga una devaluación para aquellos, los que venden cacao, caña de azúcar, los que venden arroz, los que venden banano, los que venden todos los productos al exterior, flores, quieren devaluaciones para ellos tener más dinero dentro del Ecuador con los dólares que obtienen de afuera. No dejes romper la economía. Aprende a entender quiénes son los que les rodean y de qué lado están. Este país hay que construirlo desde adentro, desde nuestras necesidades. Usted verá si esto que se lo dijo de la mejor manera, usted lo escucha. Sí, muchísimas gracias, doctor. Muy claro su análisis. Realmente nosotros acá en Hoja de Ruta estamos muy agradecidos por su presencia. Siempre nos deja con bastantes enseñanzas y más que todo tratando los temas de coyuntura que a veces en otros medios tratan solamente de ocultarlos o de darle la vuelta para que la gente se confunda más. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes y un saludo a la ciudadanía y ojalá, como dicen los árabes, enamórate con los ojos abiertos. No los cierres, como decía Jaime Rolón. Hay que dormir con un ojo abierto y otro cerrado. No cierres los ojos, porque cuando los vuelvas a abrir, ya se te han llevado el santo y la limosna. Muchísimas gracias. Nosotros estamos conectándonos más tarde con Voces Urgentes y trataremos el tema de Chile. Gracias.